Bendiciones, amados y amadas en Cristo. Glorificamos el nombre de nuestro Hacedor que nos da el privilegio de poder un día más juntarnos a adorar y bendecir el nombre de nuestro Hacedor. Corazones agradecidos que saben lo que el Señor hizo por su vida y están juntos en este día para darle a Él toda gloria y toda honra. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a este culto de adoración en el Centro de Adoración Dulce Refugio, donde nos juntamos a través de esta vía cada jueves a adorar al Señor. Si todavía no te has inscrito a esta página, si no has compartido este link con tu familia, con tus seres queridos, te pedimos que lo hagas en este momento para que juntos podamos bendecir el nombre de nuestro Hacedor. Gloria al Señor. En este momento vamos a estar haciendo una oración. Junte su familia, cierre sus ojitos y vamos a invocar la presencia del Señor en este lugar para que Él descienda y que todo lo que hagamos sea para su gloria y para su honra. Gloria a Dios. Señor, te adoramos, te bendecimos, Dios de amor, Dios de misericordia, cuyo brazo todavía no se ha cortado, cuya misericordia se extiende cada día y hoy podemos agradecer por la vida, podemos agradecer que podemos amar, que somos amados. Gracias, Señor, porque somos tus hijos, porque podemos acudir a tu presencia en cualquier circunstancia y sabemos que te inclinas a escucharnos y a contestar nuestras peticiones. En el nombre de Jesús te pedimos por este momento que vamos a tener con nuestros hermanos, con nuestros amigos, rogándote, oh Dios, que tu presencia esté con nosotros, que tu abrazo esté llegando a cada uno de los hogares que nos están sintonizando, que tu amor y misericordia, oh Dios, se mueva en cada uno de los hogares y que podamos, Señor amado, disfrutar de tu presencia, disfrutar, oh Dios, de tu gozo, porque tu gozo es nuestra fortaleza. Si hay algún corazón triste, te pedimos que tu abrazo esté con cada uno de ellos y estés consolando. Si hay alguna persona enferma, tú eres nuestro sanador. Toca los cuerpos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Presentamos este momento para tu gloria y tu honra. Recíbelo, Señor, por Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Queremos recordarles a nuestros hermanos que seguimos orando, que seguimos clamando. Tenemos un programa de oración que consta con 7 horarios de oración. Estamos orando de 3 a 4 de la madrugada, de 6 a 7 de la mañana y de 9 a 10 de la mañana. También estamos orando en horarios de la tarde y de la noche, de 3 a 4 de la tarde, de 6 a 7 de la noche, de 9 a 10 de la noche y de 10 a 11 de la noche. Queremos decirte que la oración eficaz del justo puede mucho, así es que aprovechemos esta herramienta de la oración y vamos a bombardear los cielos con nuestras oraciones. Si tienes la oportunidad de venir al templo, la iglesia está abierta todo el día y puedes sacar ese momentito y aquí en la presencia del Señor, apartado, sin nada que te interrumpa, pues puedes venir a orar y yo sé que será de mucha bendición para tu vida y para la vida de toda la congregación. Gloria al Señor. Recordarles también que los domingos tenemos 2 cultos de manera presencial. Estamos aquí a las 8:30 de la mañana. Y estamos también a las 11 de la mañana. Sabemos que, o ustedes todos saben, que tenemos una situación de espacio y que tenemos que seguir un protocolo, por lo que le pedimos que si usted viene a uno de estos cultos, se comunique con nosotros para guardarles un espacio. También los domingos, para nuestros hermanos que no pueden asistir a los cultos, estamos transmitiendo a través de esta misma vía a las 12 del mediodía. Así es que si no pudiste venir al culto, pues a las 12 del mediodía puedes sintonizarnos y adorar al Señor ya de manera virtual. Gloria al Señor. También los lunes está el Ministerio de Damas en su momento de oración a las 7 de la noche a través de la aplicación Zoom. Y los martes el Ministerio de Caballeros también a las 7 de la noche está orando. Hombres de valor, gloria al Señor, exaltando a nuestro Dios a través también de la plataforma Zoom. Los jueves, como hoy, ¿verdad? Pues nos juntamos a las 7 de la noche por esta vía y los sábados a las 6 de la tarde nuestros jóvenes y adolescentes tienen su servicio a través de Zoom
Y a las 7 de la noche, también los sábados, tenemos escuela bíblica de adolescentes, de jóvenes, de adultos y de las personas que están en la doctrina. Si es que, a pesar de la situación en la que estamos atravesando, seguimos unidos porque el Señor provee los medios para que la iglesia siga caminando. Gloria al Señor. Santo es el Señor. Queremos felicitar de una manera especial a una personita que está de cumpleaños hoy y es nuestra querida Mía Josette. Cumple hoy sus 7 añitos, así es que Mía, felicidades, te mandamos un abrazote y te amamos mucho. Gloria al Señor. Vamos en este momento a pedir que los chicos estén pasando por este lugar. Bendecimos las vidas de todas las personas que están trabajando para que estas transmisiones lleguen a cada uno de sus hogares y bendecimos también de una manera muy especial a la familia pastoral por su disposición al momento de servir en la obra del Señor. Que Dios premie el esfuerzo de estos jóvenes. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Por conocerte. Gloria a Jesús. Todo lo que yo soy, todo lo que hay en mí, toda mi fuerza y vigor, mi futuro Señor. Todo lo quiero perder, todo lo quiero entregar, a fin de conocerte a ti, por conocerte mi Jesús, a ti, por conocerte, conocerte mi Jesús, a ti. Todo lo que yo soy, todo lo que hay en mí, toda mi fuerza y vigor, mi futuro Señor. Todo lo quiero perder, todo lo quiero entregar, a fin de conocerte a ti, por conocerte, conocerte mi Jesús, a ti, por conocerte, conocerte mi Jesús,
conocerte, mi Jesús, a ti. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Todo cristiano debe hacer esta oración. Toda persona que quiere servir al Señor en espíritu y en verdad debe hacer esta oración. Debe pedirle al Señor que le ayude a conocerlo y debe hacer todo el esfuerzo, todo lo que tenga que hacer, no escatimar esfuerzo al momento de conocer a nuestro Dios, de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque a la medida que le conocemos, a esa misma medida, entonces le serviremos mejor. Gloria al Señor. Vamos a seguir adorando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Y en este momento vamos a estar presentando a nuestra adoradora Dorca Marizán, que tiene una alabanza, y luego estará ministrándonos con la palabra del Señor nuestro querido hermano Eury Pérez. Dios les bendiga. Amados, estamos súper felices de estar aquí una vez más adorando y bendiciendo el dulce nombre del Señor. En esta ocasión vamos a adorar al Señor con una canción que ministra mi vida y sé que también ministra la vida de cada uno de ustedes. Si te la sabes, cántala conmigo. Gloria a Jesús. Cuando estoy en luchas y pruebas y la tentación me quiere aprisionar, el Espíritu Santo me guía.
buenas noches, que el Señor bendiga la vida de cada persona que nos está siguiendo en estos momentos a través de la plataforma de YouTube. Que Dios bendiga a cada familia representada en cada uno de ustedes. Y bueno, hoy me ha sido encomendada la gran responsabilidad de traer a ustedes pues el mensaje de la palabra, lo que el Señor quiere que se hable a su iglesia en esta noche. Entonces, en estos días de la pandemia y eso, hemos escuchado muchos mensajes sobre la esperanza del Señor, el amor del Señor y demás. Mensajes que traen mucho aliento, mucho alivio a nuestras vidas en estos momentos. Sin embargo, hoy yo quiero hablar sobre el tema ser columna. Ser columna. Y vamos a tomar como texto central el libro de los Filipenses en el capítulo 2. Así que busque su tablet, su celular o su Biblia y busque el libro de los Filipenses a la altura del capítulo 2 y vamos a leer a partir del verso 1. Vamos a leer Filipenses 2:1 hasta el 11. Así que lo leemos en el nombre de Jesús. Se titula Humillación y exaltación de Cristo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por esta palabra, Señor, que es una guía para nosotros. Gracias por esta palabra que ilumina nuestro camino. Es luz, Padre, delante de nuestros pies. Señor, gracias y permítanos en esta noche, Señor, aprender más de ella. Trae a nuestro corazón, permítanos, Señor, abrir nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, Señor, y ser sensibles a tu palabra, para en esta noche, Señor, acatar el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, dando un poco de contexto histórico, al momento de escribir esta carta a los filipenses, Pablo se encontraba en prisión. Como ustedes saben, Pablo era una persona fiel predicador de la palabra. Entonces él hizo varios viajes misioneros a distintos países, a distintas ciudades. Entonces en estas ciudades Pablo, al predicar el evangelio, cuando había un grupo de personas que creía, pues él no los dejaba a su suerte, sino que, bueno, veía un grupo, formaba una iglesia, identificaba personas clave a las cuales pues él dejaba liderando esto, luego de que pasaba un tiempo y él entendía que podía irse a otro lugar, y se iba a otro lugar y comenzaba nuevamente el ciclo: predicar la palabra, formar la iglesia, dejar los líderes, irse a un nuevo lugar. Entonces Pablo hizo mucho esto, luego que, ¿verdad?, Pablo dejaba esas iglesias, Pablo no las olvidaba, Pablo les daba seguimiento, y esto lo hacía a través de cartas. Había algunas cartas que eran generales, que se llamaban cartas circulares, porque podían ser, ¿verdad?, pasar de iglesia en iglesia, y tenían un mensaje un poco más general. Y había cartas que, aún siendo circulares, pero había cartas también bien específicas,
que tenían problemas específicos de esa iglesia a la cual él se dirigía. En este caso, Pablo le escribía a los filipenses un poco para animarles y para felicitarles por su actitud, pero también para mencionarles y corregirles sobre una actitud en específico que él le preocupaba. Como les mencioné, Pablo se encontraba en prisión al momento de escribir esta carta dirigida a los filipenses. Y estar en prisión no es la experiencia más agradable del mundo, sobre todo si es injustamente, como en el caso de Pablo. Sobre todo si no es que él robó ni mató, sino que por predicar el mensaje de la palabra del Señor, él estaba preso. Pero aún en esa situación, Pablo se toma el tiempo de escribirle a la iglesia de Filipos para felicitarle, como le dije, en algunos aspectos, y para llamar la atención sobre la relación entre los hermanos. Ese fue el punto que Pablo, ¿verdad?, tocó en este fragmento que leímos. Le preocupaba la relación entre los hermanos. ¿Qué le preocupaba en específico? Dice el texto que habían contiendas. Parece que había personas que no se estaban poniendo de acuerdo. Esto estaba ocasionando disturbios en la relación. Estaba ocasionando problemas entre los hermanos de los filipenses. Y también Pablo menciona la vanagloria. Parece que había personas que tenían cierta posición dentro de la sociedad o dentro de la misma iglesia y se sentían superiores, ¿verdad? Se sentían superiores a los otros hermanos. Entonces, estas actitudes estaban ocasionando muchos problemas en la iglesia de Filipenses y Pablo se tomó el tiempo entonces de escribirles para llamar su atención sobre esto. Pablo, como conocemos, era un fiel y ferviente predicador de Cristo, de la palabra del Señor, del mensaje, de las buenas nuevas, del evangelio de Jesucristo, al punto de sufrir físicamente bastante, como narra Hechos 14:19. En una ocasión Pablo estaba en un lugar, en una ciudad llamada Listra, y en esta ciudad Pablo predicando, lo apedrearon de tal manera que fue arrastrado luego de apedrearlo inconsciente hasta los límites de la ciudad. Y ahí fue, dice la palabra, que fue dado por muerto a ese punto. Entonces Pablo, él en un momento de su vida escribió que todo lo que él tenía, todo lo que él poseía, todo lo que en él se podía considerar digno, él lo estimaba por basura por causa de Jesús. Pablo decía: yo soy hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín. Si es por la ley, bueno, soy fariseo. Pablo tenía muchas cosas de las cuales él como persona podía gloriarse. En ese tiempo había, ¿verdad?, otros religiosos que se gloriaban de ciertas cosas. Pablo también podía hacerlo porque él tenía esos atributos. Pero él dijo que todo cuanto él tenía, si tenía algo de digno, si tenía algo de valor, lo estimaba por basura por causa de Cristo. Y esto lo llevó pues a sacrificar aún su estado físico por cumplir con esta encomienda al Señor. No obstante, él, ¿verdad?, tenía todos estos preceptos y demás. Al igual que el Señor Jesús, él entendía el gran valor y lo crítico, lo importante de la relación entre los hermanos, la relación fraternal. En varias ocasiones Jesús habló de este tema y hizo tanto énfasis que incluso las frases son muy parecidas. Y vamos a leer 3 de ellas. Están en el libro de Juan, las 3. Hay más, usted la puede investigar, pero yo tomé estas 3. La primera está en Juan 13:34 y dice: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que os améis unos a otros. O sea, el Señor se pone a sí mismo como ejemplo. No es que Él nos mandó a hacer algo y ya, sino que Él mismo nos mostró cómo debíamos de hacerlo. Dice: como yo os he amado, entonces amen. El próximo está en el mismo capítulo 13, pero en el versículo 14 dice: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. El Señor continúa enseñándonos cómo se hace. Él, Señor y Maestro, lavó los pies de sus discípulos. Entonces Él le decía a sus discípulos: ¿cuánto más ustedes no deben hacer con los demás? Y el próximo está en Juan 15:12. Dice: este es mi mandamiento,
que os améis unos a otros como yo os he amado. El Señor vino a traer, ¿verdad?, a brindarnos esa oportunidad de que nosotros podamos restaurar nuestra relación con el Padre y que podamos acceder a través de su sacrificio a esta salvación. Pero mientras en su ministerio terrenal hizo mucho énfasis en la relación entre los hermanos, hizo mucho énfasis en amarnos los unos a los otros. Fíjense que en 2 de los 3 versículos que leímos dice: este es mi mandamiento, les doy un nuevo mandamiento, ámense los unos a los otros. En dominicano, llévense bien, no discutan, no tengan tanto malentendido, perdónense, tolérense. Pablo, luego de, ¿verdad?, notando estas actitudes en los hermanos de los filipenses, contienda, vanagloria, falta de humildad y eso, Pablo realmente notó, imagino yo, que esto iba contrario a todo lo que él le había enseñado, porque eso es como, bueno, nuestro pastor nos enseña cosas, y si actuamos contrario a lo que él nos enseña, bueno, él nos jala capítulo y nos pregunta y nos dice, nos corrige. Entonces Pablo estaba haciendo lo mismo. Pablo no le había enseñado, Pablo no enseñaba esto, no enseñaba estas actitudes, porque también iría contrario a lo que el Señor mismo enseñaba. Y esto lo podemos ver bien claro si vamos al libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 10, cuando Pablo enseña: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriéndoos los unos a los otros. O sea, Pablo nos manda, nos da el mismo mandamiento que el Señor nos dejó: amaos los unos a los otros, preferíos los unos a los otros. ¿Qué significa preferirnos los unos a los otros? En cuestiones prácticas, que si nos estamos comiendo una pizza y queda un último pedazo, que yo prefiera que mi hermano se la coma. Es difícil eso. Yo sé que en su casa debe haber mucha gente riéndose con eso, pero de eso se trata, como que preferirnos, cosa que a nosotros nos gusta, despojarnos, y que nosotros prefiramos que sea nuestro hermano que disfrute de eso y no nosotros. De eso se trata. Y dice en Gálatas 6:2: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Es fácil sobrellevar uno las cargas de los otros? Probablemente no, pero el Señor sabe, el Señor entiende de que esto redundará en una mejor condición para cada uno de nosotros. Cuando nosotros sobrellevamos la carga de uno de los otros, nos sentimos bien, porque la alegría de mi hermano debe ser mi alegría. Dice el Señor que amemos a los demás como nosotros nos amamos. Entonces, si yo me siento bien, ¿verdad?, porque me amo y hago cosas para sentirme bien, entonces lo que el Señor me dice es: así como tú haces eso, haz cosas para que tu hermano se sienta bien y siéntete bien con eso. Esa relación es muy, muy, muy importante. Y como ustedes ven, el Señor hizo gran énfasis en esto. Y Pablo, claro, como fiel discípulo, también lo hizo. En 1 Corintios, me parece que es el capítulo 12, Pablo habla dice: sed imitadores míos como yo soy de Cristo. O sea, yo imito al Señor, mírenme a mí, y imítenme como yo lo imito a Él. Entonces, por eso le enseñaba estas cosas. En esos tiempos, volviendo al contexto en el que Pablo escribía de la persecución y demás, y la cárcel, eran tiempos difíciles para los cristianos. Eran tiempos en que los cristianos estaban siendo vituperados, perseguidos, encarcelados, apedreados, muertos. Conocemos toda la historia de Esteban, cómo Esteban fue muerto, lapidado, apedreado por causa de la palabra del Señor, por causa del Evangelio de Jesucristo. Muchos cristianos apelando, pues, sus perseguidores, pidiendo que ellos negaran a Cristo, murieron ¿verdad?, en esa posición de no negar a aquel que los había salvado. O sea, era un tiempo muy difícil. Entonces, en estos momentos difíciles, Pablo encontraba consuelo en el Señor. Pablo sabía que el Señor era su gran proveedor. De hecho, en el capítulo 1 de Filipenses, Pablo menciona que todo lo que a él le pasaba y todo lo que le estaba pasando, lo que le había pasado, iba a redundar en el crecimiento del Evangelio, iba a redundar a favor, iba a resultar en el crecimiento en cosas a favor del Evangelio.
Eso es lo que Pablo entendía. Y él entendía que pues, las situaciones no dominaban al Señor, sino que el Señor tenía control de cada una de las cosas. Y que lo que él pasaba en ese momento, pues era voluntad propia del Señor. Y él, ¿verdad?, tenía esa confianza y esa relación con Dios. Pero también Pablo descansaba, sentía refrigerio, sentía descanso en la relación fraternal que tenía con ¿verdad?, las iglesias que él había plantado, con algunos amigos y con hijos en la fe. Dice en Filipenses 4:10, en gran manera me gocé en el Señor, que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. Fíjense cómo Pablo dice, habéis revivido vuestro cuidado de mí. O sea, Pablo estaba interesado en que ellos tuvieran cuidado de él. Muchas veces vemos personas que son líderes, que el Señor los usa de manera poderosa y creemos que esas personas no tienen necesidades emocionales, que no necesitan apoyo, que no necesitan de una columna de la cual ellos puedan apoyarse en un momento de dificultad. Y vemos en la Biblia cómo Pablo, uno de los personajes más respetados ¿verdad?, de toda la Biblia, quizás la persona más influyente luego de que Cristo parte, en el resto del Nuevo Testamento, dice a los filipenses que se alegra, se goza grandemente, porque ellos han revivido su cuidado por él. En este momento lo que ocurrió fue que Filipenses le envió una ofrenda a Pablo, y Pablo pues tomó también esta carta para agradecerles por esta ofrenda. Y en 2 de Timoteo 4:21, en un momento donde Pablo ya había sido condenado a muerte y estaba solamente esperando la fecha de su ejecución, le escribe a Timoteo, procura venir antes del invierno. Luego de que en ese momento le está enviando unas salutaciones y le dice a Timoteo, salúdame a Perencejo, a fulano, y le dice, procura venir a verme antes del invierno. Parece que Pablo disfrutaba de la presencia de Timoteo. Pablo sentía descanso en la presencia de Timoteo. Timoteo era una persona que amaba a Pablo y Pablo lo sabía, y que se preocupaba por Pablo y Pablo lo sabía. Por eso le gustaba estar en presencia de personas así. Aún, ¿verdad?, Pablo, el gran Pablo, que desafiaba todo por causa del Evangelio de Cristo, él sabía la importancia de estas cosas. Pablo incluso pidió a Timoteo ir pronto a verlo porque se sentía solo. En el capítulo 4 de 2 de Timoteo, del 9 al 11, Pablo dice lo siguiente, dice, procura venir pronto a verme porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. O sea, una queja. O sea, le decía a Timoteo, Demas me desamparó, Crescente se fue a Galacia, Tito se fue a Dalmacia, solamente Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Se sentía solo, se sentía desamparado. No me lo estoy inventando, lo dice aquí. Dice, Demas me ha desamparado, y comienza a mencionar nombres de personas que se fueron de su lado. Se sentía solo. Le pedía a Timoteo que trajera a Marcos y viniera para estar con él un poco de tiempo. ¿Verdad? Porque nosotros no estamos exentos. O sea, la palabra no nos dice que nosotros al aceptar al Señor nos convertimos en superhéroes. No, la palabra lo que nos dice es que el Señor va a estar con nosotros hasta el fin. Dice la palabra que en el mundo tendremos aflicciones, pero que no temamos porque Él ha vencido al mundo. Pero las aflicciones van a estar ahí. Ahora, si nosotros lidiamos con las aflicciones, apoyados en nuestros hermanos, en personas que nos aman, que se preocupan por nosotros, es muchísimo más llevadero. Dice, Pablo, como les mencioné, uno de los hombres más respetados de la historia del cristianismo, aún todo lo que él había logrado, todo lo que él había hecho, aún así no se sentía autosuficiente. Pablo no se sentía una persona que no necesitaba de nadie. Pablo reconocía a su hijo en la fe que le necesitaba, le pedía que lo vaya a ver, le pedía que lo apoyara, le pedía que le envíe mandados, saludos a todas esas personas que Pablo usualmente mencionaba. Y vemos cómo esto puede como resultar deprimente
todo lo que yo le he contado, wow, Pablo, un hombre sumamente usado por Dios, llamado por el Señor, que se dedicó al Evangelio, estaba preso y, ¿verdad? Y pidiendo a personas que vayan a verlo y eso. Pero Pablo se contentaba en el Señor. Pablo se contentaba en Dios. Pablo entendía que su propósito en el Señor se cumplía con cada una de estas cosas que a él le acontecían. Hoy, al igual que como lo que hemos visto en lo que hemos estudiado hasta ahora, hemos visto hasta ahora, estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo en el cual nos sentimos muchas veces impotentes, nos sentimos débiles. Yo estaba investigando unos estudios, que estaba viendo los resultados de unos estudios que hicieron unas universidades de España. Vi que Universidad de Barcelona, del País Vasco, de Murcia, entre otras, y también otro estudio que hicieron unas universidades de México. Estos estudios arrojaron de que a raíz del confinamiento, de la cuarentena, muchas personas comenzaron a sentir más efectos de estrés, ansiedad. Y un número un poquito impactante que leí es que 89% de los niños que, ¿verdad?, en la cuarentena de las personas que fueron encuestadas, 89% de los niños tuvieron un cambio en su conducta a raíz del confinamiento. O sea, que estas cosas que estamos viviendo hoy nos afectan mucho. En momentos como estos, más que nunca, debemos poner en práctica el amor mutuo que el Señor nos enseñó. Aquel mandamiento que ya leímos que decía: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Lo que Pablo enseñaba: sobrellevad los unos las cargas de los otros. Amaos los unos a los otros. En momentos como estos es que se pone en práctica estas cosas. Entonces, volvemos al tema de este mensaje: ser columna. Entonces, en estos momentos difíciles, al igual como Pablo entendía que necesitaba de Timoteo, al cual consideraba una columna sobre la cual él podía apoyarse, ¿cómo nosotros podemos ser columna para otros en estos tiempos? En primer lugar, yo lo dividí en dos partes. Primero, entre los hermanos en la fe, y luego con personas, ¿verdad?, que quizá no son creyentes. Primero, estudiar la Biblia juntos. En la palabra del Señor encontramos refrigerio, encontramos paz, encontramos gozo, encontramos todo lo que nosotros necesitamos para ser felices en esta tierra y para cumplir con el propósito y los mandamientos que el Señor nos encomendó. Está en la palabra de Dios. Entonces, estudiar la Biblia juntos es algo que nos va a fortalecer. Segundo, motivar a nuestros amigos a participar de las actividades de la iglesia. Ahora mismo no hay muchas actividades, ¿verdad?, que para reunirnos, pero las actividades online, escuela bíblica, los cultos de los jueves, los cultos de los sábados para los jóvenes, y los cultos de los domingos, ya sea yendo a la iglesia o online. Tercero, orar juntos, o si no pueden orar en el mismo horario, orar por los mismos propósitos, por pedirle a tu amigo, a tu, ¿verdad?, compañero de oración, los propósitos por los cuales tú quieres que él ore. Si tú te sientes débil, si sientes que la ansiedad, el estrés que estás viviendo ahora mismo es demasiado para ti, que oren por ese propósito en conjunto. Hablar de cómo nos sentimos. También tenemos personas alrededor nuestro que están dispuestos a escucharnos. Y si tú sientes que no tienes nadie que está dispuesto a escucharte, en la iglesia hay muchos líderes. Puedes escribir a los pastores, los diáconos, los líderes juveniles, a mí, el Endor, Génesis. Son personas que estamos dispuestos a escucharte. No es un momento de sentirse solos, no es un momento de sentirse como Pablo en ese momento en el que le escribía a Timoteo, no es un momento de sentirse desamparados. Hay muchas personas que se preocupan por ti y que en el amor del Señor Jesucristo están dispuestos a poner en práctica ese amarse los unos a los otros en este tiempo. Y quinto,
buscar a nuestros hermanos. Algunas personas bajo estas circunstancias reaccionan encerrándose, o sea, reaccionan no hablando y demás. Pero nosotros tenemos una responsabilidad, si amamos a nuestros hermanos, de velar por su bienestar, escribiéndoles, diciéndoles cómo están. Si vemos que no entran a la actividad de la iglesia, si no entró mi amigo a la escuela bíblica, preguntarle, hey, no te vi. O si no lo viste en el culto comentando, o si fuiste a la iglesia y no lo viste, preguntarle, hey, no te vi en la iglesia, porque al final las personas se sienten bien cuando sienten que alguien está pendiente de ellos, sobre todo en este tiempo donde la ansiedad y el estrés es parte de nuestro día a día, hasta que el Señor nos permita, ¿verdad?, pues que esto pase o que nos dé las herramientas para nosotros pues lidiar con esto. Mientras tanto, hay personas que están ¿verdad?, en una situación difícil en este sentido, y preocupándonos, sexto, por el bienestar espiritual, emocional y económico de nuestros hermanos. Bienestar espiritual, que no sea parte del Señor, que el encierro, que el estrés, que la ansiedad no permita que ellos se estén apartando de Dios, que en lo emocional, ¿verdad?, relativo a lo mismo, y en cuanto a lo económico. Estamos viviendo un tiempo donde también muchas personas están perdiendo sus empleos. Entonces nosotros también, como hermanos en Cristo, estamos llamados a ser de ayuda en esas necesidades que tienen nuestros hermanos. Así que esto de ser columna no solamente es, digamos, para líderes o para personas con carisma o con un puesto, sino que si tú te sientes mal, como te mencioné ahorita, si te sientes estresado, en ansiedad, busca ayuda. Hay personas que están dispuestos a hacer columna para ti, que están dispuestos a hacer un apoyo oportuno para ti, que te aman y que son una herramienta en las manos del Señor, que se dejan usar por el Señor y te van a dar una palabra oportuna de parte de Dios en ese momento. Y con los amigos no cristianos, las cosas anteriores pues aplican, pero también hablarles de la esperanza que tenemos en el Señor, hablarles de cómo el Señor pues puede cambiar sus vidas, cómo el Señor puede llenar ese vacío que ellos tienen, cómo el Señor puede saciar, puede aliviar el estrés y la ansiedad producto de la cuarentena, del confinamiento, cómo la esperanza del Señor nos ayuda, nos hace mejores cada día. En este tiempo es muy difícil nosotros predicarle a alguien y que esa persona como que sea renuente, sea negativo con el Evangelio. Es muy difícil. Entonces nosotros podemos aprovechar estas oportunidades como excusa para hacer eso. Y también podemos invitarles a la escuela bíblica, a los cultos. También nosotros mismos podemos hacer actividades por Zoom, invitar a nuestros amigos para chelchar, ¿verdad? No solamente eso, sino podemos orar juntos, pero podemos hacer chistes juntos, podemos darnos seguimiento, ¿qué está? ¿Cómo va tu trabajo? ¿Cómo te sientes? Y todo eso, el Señor se goza en eso. El Señor se goza en que nosotros nos preocupemos por nuestros hermanos. Literalmente lo dijo, el Señor se goza en que nosotros amemos con un amor entrañable, que nosotros prefiramos el bien de nuestro hermano, que nosotros prefiramos a nuestro hermano por encima aún de nosotros mismos, que nosotros estimemos a nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos. Entonces, este es el mejor momento para poner en práctica estas cosas que el Señor nos enseñó y que el apóstol Pablo aprendió a través del Señor y también nos deja esta enseñanza a través de la palabra del Señor. Y quiero concluir con esto. Dice el Señor en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El Señor nos dice que hay una forma de reconocer a quienes realmente se les puede llamar sus discípulos. Y es que tengamos amor los unos por los otros. Este es el mejor momento para
poner en práctica el ser discípulo del Señor, el ser cristiano. Preocupémonos por nuestros hermanos. Tengamos presente a nuestros hermanos. Seamos columna para la vida de nuestros hermanos. En este tiempo hay muchas personas tambaleándose emocionalmente, espiritualmente, económicamente. Seamos esa columna por la cual ellos puedan apoyarse en ese momento en el que quizás se están tambaleando y puedan sentir a través de nosotros ese refrigerio, ese alivio y esa presencia del Señor ayudándoles a través de lo que nosotros podamos decir o hacer por ellos. Así que espero que el Señor haya hablado a la vida de cada uno de ustedes en esta noche. Amémonos los unos a los otros, prefirámonos los unos a los otros, seamos capaces de pedir ayuda. No estás solo en este momento, no estás solo en esta lucha, no estás solo en todo esto del encierro, de la cuarentena. Hay mucha gente dispuesta a dar tiempo, o sea, a brindarte de su tiempo para escucharte, para decirte una palabra de aliento, para orar contigo. En este momento yo quisiera hacer una oración por quizás esas personas que se sienten desamparadas, que se sienten que no tiene salida su situación. Y yo quiero que ustedes de sus hogares me estén ayudando, poniéndonos en comunión y orando al Señor por estas personas, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de reunirnos virtualmente, y queremos aprovecharla, Señor, para pedirte por esas personas, Señor, que quizás se hunden en la ansiedad, que el estrés, Señor, llena sus vidas día tras día, Padre. Ayúdalos a entender que no estamos solos en esto. Ayúdalos, Padre, a entender de que hay personas que nos preocupamos por la vida de cada uno de ellos, Señor. Padre, llena sus corazones de tu paz, Señor. Una paz que sobrepasa todo entendimiento y que solamente proviene de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a nosotros poder cumplir con tu palabra, la cual dice que nos amemos los unos a los otros, que nos prefiramos los unos a los otros, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener ese ferviente amor que nos permita, Padre, recordar a nuestros hermanos, que no solamente esperemos que alguien nos escriba a nosotros, sino, Padre, que nosotros podamos escribirle, darle seguimiento, dar una llamadita, Señor, a cada uno de nuestros hermanos en los momentos que ellos necesiten de alguien, Padre. Que tú nos uses, Señor, por este propósito, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Fue un placer para mí en esta noche conversar con cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima. Bendiciones. Asimismo, Dios siga bendiciendo a cada uno de nuestros hermanos y amigos, y Dios bendiga a nuestro hermano Eury por ese tremendo mensaje, esa reflexión que nos invita a olvidarnos un poquito de nosotros para pensar en los demás, preferirnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros. Esto dice el apóstol Pablo, esta es la ley de Cristo. Que Dios siga bendiciendo a nuestro hermano Eury Pérez por este mensaje tan relevante, tan oportuno para esta ocasión. Amén. Que Dios lo siga usando y que usted y yo podamos hacer práctica esta palabra, que podamos no solamente ser oidores, sino hacedores de esta palabra. Queremos saludarle a todos los hermanos que están ahí en sus casitas junto a nuestros amigos que también nos están dando seguimiento, bendecir en el nombre del Señor las vidas de la familia pastoral que hoy también pues ha tenido a bien adorar a Dios junto a nosotros, y también a la hermana Dorca Marizán que también ha estado alabando al Señor. Así que, mis amados hermanos, seguimos orando los unos por los otros, como también decía el mensaje. Vamos a tratar de no caer en pánico, no caiga en pánico, no caiga en ansiedad. Amén. Dios nos ha dado palabra para estar quietos, para estar tranquilos, para ser sabios, para depender de Él. Si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Amén. Pero vamos a vivir.
y no vamos a permitir que todas estas cosas que uno a veces ni sabe, si sabemos que hay un mundo real y hay un mundo construido. Hay muchas cosas, hermano, que parece que están siendo manipuladas también, y nosotros no debemos ser presa de este tipo de cosas. No caiga en pánico, viva la vida, guarde prudencia, tenga prudencia, pero no caiga en ansiedad ni en extremo, porque Dios nos manda a conectarnos, Dios nos manda a que estemos cerca, Dios nos manda a que podamos convivir y compartir. El consejo de ahora es total aislamiento y casi ver a tu enemigo, a tu hermano como un enemigo, porque te puede contagiar. Y eso, bueno, yo no creo que tenga tanto asidero científico. Le doy seguimiento a algunos artículos y programas y veo que la comunidad científica a nivel internacional no está muy de acuerdo en términos general con todo lo que se está haciendo. Así que nosotros tenemos que ser sabios, vamos a ser prudentes, nos sometemos a las autoridades establecidas, pero tenemos sentido común, tenemos capacidad de pensar, de reflexionar y de analizar. No somos seres irracionales que nos pueden llevar por donde quieran. Tenemos también que pensar un poquito. Amén. Así es que Dios le bendiga, Dios le guarde y vamos a orar para despedirnos en esta ocasión. Padre, gracias te damos por tu amor infinito, por tu gran misericordia. Gracias, Señor, por darnos nuevamente la oportunidad de adorar tu nombre, de bendecirte a pesar de que es de manera virtual, separada físicamente, pero con un mismo propósito, Señor, el de que tu nombre siga siendo adorado, de que tu nombre siga siendo bendecido y de saber de que en tu nombre se doblará toda rodilla, Padre eterno. Gracias por esta nueva oportunidad que nos ha dado hoy de poder adorarte, de poder bendecirte y de poder también escuchar el mensaje de tu palabra, Padre eterno. Te pedimos que tú ministres paz, que tú ministres sabiduría, Señor, que tú estés dando a cada hijo tuyo. Tu palabra dice que tu Espíritu Santo nos guiará. Así que te pedimos que nos guíe, que ponga en nuestros corazones, Señor, tu perfecta voluntad, para que nosotros podamos, en medio de esta condición especial, podamos seguir haciendo tu perfecta voluntad y aquello para lo que tú nos has llamado. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, Dios le guarde, porque no hay refugio como el Dios nuestro. Salude a su hermano y en su casa abrace al que está a su lado en este tiempo en que se dice distanciamiento, por lo menos a los que están a su lado, a los que están en su casa, pues abrácele y dígale que le ama. Un abrazo y hasta una próxima ocasión.